Bueno, continuamos. A ver, en las subordinadas interrogativas parciales vamos a tener un nexo que lleva tilde. Por ejemplo, qué, cuánto, podrían ser determinantes. Pronombres qué, quién, quiénes. O adverbios cuándo, dónde, cómo. Que son interrogativos, por eso llevan tilde, porque son interrogativos. Y esos interrogativos cumplen una función dentro de la subordinada. No son simplemente nexo, sino que tendrán una función sintáctica. Serán a lo mejor sujeto, a lo mejor complemento directo, a lo mejor circunstancial. Y vamos a tener que averiguar cuál es esa función. Por ejemplo, no os importa qué problemas pueda tener. Ahí la subordinada sustantiva es qué problemas pueda tener. ¿Cómo sabemos que es sustantiva? Porque podríamos decir no os importa eso. Podemos cambiar la subordinada sustantiva por eso. Por tanto, realmente es una sustantiva, no es una adjetiva ni nada por el estilo. Vale. Ahora tenemos que analizar la subordinada. Para analizar esta subordinada, como tiene el que tiene una tilde, tendrá una función sintáctica. El que con tilde podría ser dos cosas. Podría ser o bien un pronombre o bien podría ser un determinante. ¿Cómo lo sabemos? Si es un determinante, acompañará a un sustantivo que tiene al lado. ¿Qué problemas pueda tener? ¿Qué acompaña a problemas? En general, en líneas generales, tanto si se trata de una subordinada como si se trata de una oración simple, para saber la función sintáctica de un interrogativo, una de estas palabras que llevan tilde, lo que tenemos que hacer es responder la pregunta, es decir, convertimos la interrogativa en una afirmativa. ¿Qué problemas pueda tener? Respondemos, puedo tener este problema o estos problemas. Este, ¿qué funcionaría? Acompañaría problemas. Este problema, estos problemas. Es decir, la función que tendría este o estos es de determinante, determina problemas. Por tanto, ¿qué función tendrá el qué? Tendrá función de determinante. Si tiene una función de determinante, ¿qué es lo que ocurre? Pues que acompaña a un sustantivo, que en este caso es problemas. ¿Qué más problemas será todo junto un sintagma nominal? ¿Qué función hace este sintagma nominal? Hace función de complemento directo, dice aquí. ¿Cómo podemos saberlo? Pues mirando si lo podemos cambiar por los, las. ¿Qué problemas pueda tener? Podemos cambiarlo por los pueda tener. Sí, podemos cambiarlo por los. Si podemos cambiarlo por los, significa que es complemento directo, a no ser que el verbo fuera copulativo, porque no es copulativo. Por lo tanto, sintagma nominal, complemento directo. ¿De acuerdo? Pueda tener es el núcleo del predicado. Otra vez tenemos poder más infinitivo. Eso es una perífrasis verbal de posibilidad. Por lo tanto, todo junto, núcleo del predicado. Sujeto de pueda tener. Pues podría ser un sujeto omitido. Aquí pone impersonal, porque impersonal. No os importa qué problemas pueda tener. No es impersonal. Tiene un sujeto yo. No os importa qué problemas pueda tener yo. O también podría ser el ella. No os importa qué problemas pueda tener ella. Por lo tanto, esto tiene un sujeto. No es impersonal, sino que hay un sujeto omitido. Vamos a poner yo. Vale. Del predicado más el sujeto, subrayamos y ponemos debajo proposición subordinada sustantiva. Y para saber qué función hace esa sustantiva, aquí dice que sujeto, lo que tenemos que hacer es analizar la principal. No os importa. El verbo es importa. ¿Quién es el sujeto de importa? Importa, lo ponemos en plural, importa es tercera del singular. Yo importo, tú importas, él importa. Por lo tanto, lo ponemos en tercera del plural. Ellos importan. Y quedaría, no os importan estas cosas. Es decir,
la subordinada tendría que pasar a ser un sintagma nominal en plural, porque importa, cuando lo ponemos en plural, importan necesita un sujeto en plural. No podríamos decir, no os importan qué problemas pueda tener, sino que tenemos que decir, no os importan estas cosas, por ejemplo, o no os importan mis problemas. Tenemos que poner algo en plural. Por lo tanto, ¿qué problemas pueda tener? Es sujeto. Es sujeto de la principal. Por lo tanto, al lado mismo de la línea de la subordinada sustantiva, ponemos la línea del sintagma verbal, predicado verbal, de la oración principal, y dentro de ese sintagma verbal predicado habrá un núcleo del predicado, que es importa, que es el verbo. Luego el no. Aquí pone complemento de negación, pero no me pongáis eso en el no. No, la función es modalizador oracional. Mod or, ¿vale? Os lo pongo aquí al lado porque no cabe. Modalizador oracional. Algunas veces en algunos libros podéis encontrar complemento circunstancial de negación, pero más vale no ponerlo porque el no en realidad no es una circunstancia, no es como una circunstancia de tiempo, de lugar o de modo, sino que lo que hace el no es cambiar la modalidad de la oración. Pasa de ser una oración afirmativa a ser una oración negativa, ¿vale? Es decir, si quitáramos el no, diríamos, ¿os importa qué problemas pueda tener? Tendríamos una oración afirmativa. Si ponemos el no, tenemos una negativa. Por tanto, es un modalizador oracional o indicador de modalidad oracional. Generalmente se pone mod or. Eso también ocurre con adverbios, por ejemplo, como quizás. Quizás os importa qué problemas pueda tener. Al poner ahí un quizás, cambiamos la modalidad de la oración. Dejamos de tener una afirmativa y pasamos a tener una oración de posibilidad o dubitativa, si queréis. Por lo tanto, en el no o en el quizás ponemos modalizador oracional, ¿de acuerdo? Y de sujeto más predicado, el sujeto más predicado, subrayamos todo y ponemos debajo oración compuesta o compleja, ¿de acuerdo? Tenemos otro ejemplo aquí al lado. No me gusta cómo vives. Aquí la subordinada es cómo vives. ¿Cómo sabemos que es una subordinada sustantiva? Porque se puede cambiar por eso. No me gusta eso. ¿De acuerdo? Cuidado porque las sustantivas que son interrogativas indirectas tienen un nexo que nos podría confundir. Podríamos pensar que es una subordinada circunstancial de modo, por ejemplo. Una subordinada adverbial en función de circunstancial de modo, porque tiene un cómo. Pero no lo es. ¿Cómo sabemos que no lo es? Por dos motivos. Primero, porque lo podemos cambiar por eso. No me gusta eso. Y aparte, cuando veamos que el nexo tiene una tilde, lo más probable es que esto sea una subordinada interrogativa, y si es una subordinada interrogativa indirecta, lo más probable es que sea una subordinada sustantiva. ¿De acuerdo? Vale, analizamos cómo vives. ¿Qué tenemos que hacer para saber la función del interrogativo que lleva tilde? Lo que tenemos que hacer es contestar la pregunta. ¿Cómo vives? Lo vamos a convertir en una afirmativa en lugar de ser una interrogativa. ¿Y cómo quedaría? Quedaría, vives así. Así es un adverbio de modo. Si es un adverbio de modo, ¿qué función tiene? Así, complemento circunstancial de modo. Pues la función del cómo será complemento circunstancial de modo, como podéis ver aquí. Por tanto, cómo es un sintagma adverbial, cómo es el núcleo, función complemento circunstancial de modo, vives es el núcleo predicado y luego tendremos un sujeto, que en este caso es un sujeto omitido. Vives, el sujeto es tú. Por lo tanto, cómo vives es sintagma verbal predicado y tiene un sujeto omitido tú. Y todo esto lo subrayamos y ponemos proposición subordinada sustantiva. ¿Qué función tiene esta subordinada sustantiva? Para saber la función, analizamos la principal. Gusta es el núcleo del predicado. Sujeto de gusta. ¿Cuál será el sujeto? ¿Puede ser algún sujeto omitido? Por ejemplo, yo no me gusta cómo vives. No, no puede ser. Él no me gusta cómo vives. Tampoco puede ser. ¿Será que el sujeto está aquí? ¿Será que es la subordinada sustantiva? Podría ser. ¿Cómo lo podemos comprobar? Ponemos el verbo en plural.
Y si esto, la subordinada, tiene que desaparecer y tenemos que poner en su lugar estas cosas, o un sintagma nominal en plural, significa que la subordinada es el sujeto. Podríamos decir, no me gustan cómo vives. No podríamos. Tendríamos que decir, no me gustan estas cosas. Estas cosas es plural. Entonces, ¿qué significa? Significa que como vives es el sujeto. Por tanto, proposición subordinada sustantiva en función de sujeto. No sé si lo veis porque está muy pequeñito. Vale. Por tanto, como vive sujeto, lo demás será predicado. Sintagma verbal predicado. Gusta, núcleo predicado. No, modalizador oracional. No me pongáis circunstancial, ¿vale? Y el me es complemento indirecto. ¿Cómo lo sabemos? Porque si pusiéramos a la niña, no lo podríamos cambiar por la. Tendríamos que cambiarla por le. A la niña no la gusta cómo vives. No puede ser. No diríamos no la gusta cómo vives. Diríamos no le gusta cómo vives. Por lo tanto, complemento indirecto. ¿De acuerdo? Subrayamos el modalizador oracional, el complemento indirecto y el núcleo predicado. Y ponemos ahí sintagma verbal, predicado verbal. Subrayamos el sintagma verbal y el sintagma nominal sujeto, en este caso la subordinada sustantiva. Y ponemos aquí abajo oración compuesta o compleja, en este caso compleja. ¿De acuerdo? Bueno. Funciones que puede tener una subordinada sustantiva. Una subordinada sustantiva, en principio, puede tener las mismas funciones que tendría un sintagma nominal. Por tanto, muchas funciones. La primera es la de sujeto. Ya hemos visto algunos ejemplos de subordinadas sustantivas en función de sujeto. Dice aquí, para asegurarnos de que realmente cumple esa función, debemos cambiar el número del verbo, de singular a plural o viceversa, y comprobar que necesariamente debemos cambiar también el pronombre eso por el que sustituimos la subordinada por esas cosas. Bueno, lo hemos hecho ya varias veces, ¿no? Le sorprendió que estudiara tanto. Le sorprendieron esas cosas. No podríamos decir le sorprendieron eso, no podría ser. Le sorprendieron esas cosas. Por lo tanto, si tenemos que cambiarlo, significa que estudiara tanto es el sujeto. ¿Vale? Que estudiara tanto. El que este no tiene tilde, por tanto el que es simplemente será un nexo. Estudiara núcleo predicado, tanto es un complemento circunstancial de cantidad, un sintagma adverbial. Todo esto será sintagma verbal, predicado verbal. Sujeto omitido yo, o también puede ser él, ella. Le sorprendió que él estudiara tanto, que ella estudiara tanto. Le sorprendió que yo estudiara tanto. Por tanto, puede ser yo, él o ella. Luego subrayamos nexo más sintagma verbal predicado más el sujeto, todo. Y ponemos debajo preposición subordinada sustantiva. Y hemos dicho que era un sujeto, por tanto, función de sujeto. Al lado mismo de esa línea ponemos sintagma verbal predicado. Sorprendió será el núcleo predicado y le será complemento indirecto. ¿Seguro que es complemento indirecto? Pues no, no es seguro del todo, porque podría ser que fuera un leísmo. Si es un leísmo, podría ser que entonces esto fuera realmente un directo. Para comprobarlo, miremos qué pasaría si lo cambiamos por a la niña. A la niña la sorprendió que estudiara tanto. ¿Podríamos decir eso? A la niña la sorprendió. Queda un poco raro. Por lo tanto, podríamos poner le. A la niña le sorprendió, queda más natural. Por tanto, este le complemento indirecto. ¿De acuerdo? Bueno. Aquí nos ponen algunos ejemplos de otras oraciones subordinadas sustantivas que podrían ser sujeto. Me gusta vivir en el campo, lo hemos visto antes. No os importa qué problema pueda tener. Qué problema pueda tener también es el sujeto, lo hemos visto antes. No me gusta cómo vives, eso también lo hemos visto antes. Vivir en el campo, qué problema pueda tener y cómo vives, todo es sujeto. Las tres hacen función de sujeto. ¿De acuerdo? Vale. La segunda función que puede tener una subordinada sustantiva, que es quizá una de las más fáciles de ver, es el complemento directo. Una subordinada sustantiva puede ser complemento directo. Vale. ¿Cómo podemos comprobarlo? De una manera muy fácil. Miramos si lo podemos cambiar por lo. Siempre que el verbo no sea copulativo, claro. Laura me pidió que la ayudara. Laura me lo pidió. Por tanto, que la ayudara, complemento directo. Me preguntó, ¿iremos hoy al cine? Me lo preguntó.
iremos a ir al cine, por tanto, es complemento directo, porque lo puedes cambiar por lo. Y preguntó, no es un verbo copulativo. Laura me preguntó si podía ayudarla. Si podía ayudarla, también lo puedes cambiar por lo. Laura me lo preguntó. Esto significa que si podía ayudarla será subordinada sustantiva en función de complemento directo. Aquel señor no quiso colaborar con la recaudación. ¿Podría ser que colaborar con la recaudación lo podríamos cambiar por lo? Aquel señor no lo quiso. Sí, podríamos cambiarlo por lo. Por tanto, colaborar con la recaudación es una subordinada sustantiva. Vale, ¿qué particularidad podemos ver? Que colaborar es un infinitivo. Si es un infinitivo, seguramente no tendrá sujeto. Solo habrá predicado. Colaborar, por lo tanto, núcleo predicado. En la recaudación sería un complemento de régimen. ¿Por qué un complemento de régimen? Porque el verbo colaborar, en principio, para tener sentido pleno, necesitaría un complemento que empezara por en. Si yo digo, mira, voy a colaborar, la pregunta sería, ¿en qué vas a colaborar? ¿Vale? Con lo cual, sería un síntoma preposicional en función del complemento de régimen. Colaborar en recaudación, hemos dicho que no tendría sujeto, solo hay un predicado, porque el verbo es un infinitivo, y los infinitivos en principio son formas no personales, por lo tanto no tienen sujeto. Y hemos dicho que tenía función de complemento directo respecto al verbo quiso. No será un modalizador oracional. No quiso colaborar en la recaudación todo junto, será predicado, síntoma verbal predicado. Y el sujeto en este caso es aquel señor. ¿Cómo sabemos que es aquel señor? Pues que si lo pusiéramos en plural, aquellos señores, el verbo quiso tendría que pasar a quisieron. Aquellos señores no quisieron colaborar en la recaudación. ¿De acuerdo? Bueno, pasamos a la página 4 del dossier. Vale. Una función que podría tener una subordinada sustantiva, aunque es poco frecuente, es la función de atributo. Por ejemplo, mi deseo es que vengáis. Que vengáis es un complemento, es un atributo, porque lo puedes cambiar por lo. Mi deseo lo es, y es un verbo copulativo. Si tenemos un verbo copulativo y una cosa la podemos cambiar por lo, eso es el atributo. Para analizarlo, pues bueno, que no tiene tilde, y es una subordinada sustantiva, porque se puede cambiar por eso, mi deseo es eso. En una subordinada sustantiva, un que sin tilde solamente es nexo, no es nada más. Vengáis será el núcleo predicado, no tiene ningún complemento, y el sujeto omitido sería vosotros o vosotras. Por lo tanto, del predicado más sujeto, subrayamos, y nexo, subrayamos, y ponemos proposición subordinada sustantiva en función de atributo. El verbo es el verbo copulativo es, y mi deseo sería el sujeto, porque si pusieras mi deseo en plural, es pasaría a plural. Mis deseos son. ¿De acuerdo? Subrayamos y ponemos ahí oración compleja o compuesta. Vale. Otra función que puede tener una subordinada sustantiva es la de término. La función de término significará que la subordinada sustantiva formará parte de un sintagma preposicional, y este sintagma preposicional puede tener muchas funciones posibles. Las de cualquier sintagma preposicional. Un sintagma preposicional puede ser muchas cosas. Pues vamos a mirar qué opciones tenemos. Podría ser de complemento indirecto, aunque es muy poco frecuente. Por ejemplo, no le di importancia a que no llamaran. A que no llamaran es una subordinada sustantiva, porque se puede cambiar por eso. No le di importancia a eso. Y es complemento indirecto porque no lo podemos cambiar por lo, la, los, las, pero sí que lo podemos cambiar por le. No le di importancia. Fijaos que aquí, de hecho, el le ya aparece. Cuando tenemos la subordinada entera aquí, el le ya aparece. Con lo cual, el complemento indirecto aparece dos veces. El le de aquí y la subordinada sustantiva en forma de sintagma preposicional, porque está a. Será el enlace, la subordinada será el término.
y aparece el complemento indirecto 2 veces. Esto es bastante habitual. Si tenéis alguna duda, lo podéis revisar en el otro vídeo, el vídeo de las funciones sintácticas. Vale. En este caso, la A está fuera de la subordinada. ¿Por qué está fuera? Es el enlace que está fuera. Está fuera porque cuando cambiamos la subordinada por eso, la A continúa estando delante de eso. Es decir, decimos, no le di importancia a eso. Con lo cual, la subordinada ¿cuál es? Es que no llamaran, porque es la parte que podemos sustituir por eso. Y la A continúa estando ahí. Por lo tanto, la A es enlace y la proposición subordinada sustantiva será el término. Y del enlace más el término saldrá un sintagma preposicional en función, en este caso, de complemento indirecto. ¿De acuerdo? Para analizar, pues bueno, este que no lleva tilde, por tanto solo es nexo. Llamar a ser el núcleo predicado, no es modalizador oracional, y ahora sujeto omitido ellos o ellas. No de importancia que no llamaran ellas o que no llamaran ellos. ¿De acuerdo? Vale, ya tenemos la subordinada analizada. Hemos dicho que era sintagma preposicional complemento indirecto. Di es el núcleo predicado. Importancia es complemento directo, sintagma nominal, porque se puede cambiar por la. No la di, no la di. Y el le es complemento indirecto, porque no lo podemos cambiar por lola, los, las, y sí que lo podemos cambiar por le. Bueno, de hecho es le directamente. Y además no puede ser directo de ninguna manera porque importancia ya es directo. Por lo tanto, el le es complemento indirecto. Y no es modalizador oracional. No es circunstancial, aquí pone circunstancial, pero no, es modalizador oracional. ¿De acuerdo? Todo esto lo subrayamos y ponemos debajo sintagma verbal predicado. Sujeto omitido yo. Todo esto lo subrayamos y decimos que es una oración compleja o compuesta. Vale. Otra función que puede desempeñar una subordinada sustantiva cuando hace función de término de una preposición. Pues complemento de régimen. Por ejemplo, se acordó de que no había hecho aún el trabajo. Que no había hecho aún el trabajo es subordinada sustantiva, porque podríamos cambiarla por eso. Se acordó de eso. Fijaos que el de se queda fuera de la subordinada, porque decimos se acordó de eso. Por lo tanto, el de será enlace y toda la subordinada sustantiva será término. ¿De acuerdo? Que es el nexo, no había hecho aún el trabajo, será el predicado, sujeto omitido él, porque él había hecho trabajo o ella había hecho trabajo. También podría ser incluso yo. Se acordó de que yo no había hecho aún el trabajo, también podría ser. Vale, había hecho núcleo predicado, no modalizador oracional, aún es un complemento circunstancial del tiempo y el trabajo es complemento directo porque lo puedes cambiar por lo. Aún no lo había hecho. ¿De acuerdo? Todo esto, bueno, pues la subordinada, ya lo hemos dicho, hace función de término del enlace E y el enlace más el término es el sintagma preposicional. Forman globalmente un sintagma preposicional. Aquí dice en función de complemento de régimen. ¿Por qué de complemento de régimen? Porque el verbo acordarse necesita un complemento que empiece por D. Si yo llego y os digo, me acuerdo, enseguida me preguntaréis, ¿de qué? ¿De qué te acuerdas? ¿Por qué me lo preguntaréis? Porque el complemento de régimen es necesario para que la frase tenga sentido completo. La frase me acuerdo no tiene sentido completo si no sabemos de qué se acuerda el hablante. Por eso tenemos el impulso de preguntar ¿de qué? ¿De qué te acuerdas? De que no había hecho aún el trabajo, por ejemplo. Por lo tanto, esto es un sintagma preposicional en función del complemento de régimen. Cuando tenemos un verbo pronominal, este verbo es pronominal. El verbo acordarse necesita siempre un pronombre. No podemos utilizar el verbo acordarse con este sentido, con este significado, si no le ponemos el se.
el verbo acordar sí que puede funcionar sin un pronombre, pero entonces significa otra cosa. Significa llegar a un pacto. Por ejemplo, hemos acordado que mañana iremos a clase. Ahí, acordar significa hemos llegado a un pacto. En cambio, acordarse significa hacer memoria, rememorar algo. Por lo tanto, este se no es complemento directo, no es complemento indirecto, no es nada. Va con el verbo, ¿de acuerdo? Por tanto, el núcleo del predicado es se acordó, todo entero. Aquí os pone que es un se diacrítico. Más adelante explicaremos qué es eso de se diacrítico, ¿de acuerdo? Bueno, otra función que podría tener una subordinada sustantiva es la función de complemento del nombre, suponiendo que delante lleva una preposición, claro, término de la preposición. Por ejemplo, el miedo de que me suspendan no me deja tranquilo. Que me suspendan lo podríamos cambiar por eso. El miedo de eso no me deja tranquilo. Por lo tanto, que me suspendan es una subordinada sustantiva. ¿De acuerdo? Aquí lo tenéis marcado. Que me suspendan. El de se queda fuera otra vez, porque decimos el miedo de eso. Al poner eso, de no desaparece, se queda ahí. El miedo de eso. Por lo tanto, de será el enlace y que me suspendan será el término de ese enlace. Y ese término es una proposición subordinada sustantiva, porque podemos cargarla por eso, el miedo de eso. Vamos a analizar esta subordinada sustantiva, que no lleva tilde, por tanto es un nexo, y está fuera del predicado del sujeto, ¿vale? Me suspendan, eso será el predicado, suspendan es el núcleo predicado, es el verbo. Me será complemento directo, porque si fuera a la niña, la cambiaríamos por la. El miedo de que suspendan a la niña, el miedo de que la suspendan, se puede cambiar por la, por lo tanto complemento directo. Y el sujeto omitido sería ellos o ellas. El miedo de que ellas me suspendan o ellos me suspendan. ¿De acuerdo? Vale, del enlace más término tenemos ahí, subrayamos y ponemos sintagma preposicional. ¿Y qué función tiene? Tiene función de complemento del nombre. Si decimos que es complemento del nombre, es que complementa a un nombre, que estará normalmente delante, en este caso miedo. El miedo de que me suspendan no me deja tranquilo. De que me suspendan complementa a miedo, te dice algo de miedo. ¿Qué tipo de miedo es? ¿Miedo de qué? ¿De acuerdo? Si no tenemos claro si esto realmente acompaña a miedo o no, para saberlo, es fácil, lo que podemos hacer es quitamos el miedo, lo quitamos, y vemos si de que me suspendan puede funcionar por su cuenta. Podríamos decir, de que me suspendan no me deja tranquilo. No podemos. Tenemos que decir, el miedo de que me suspendan no me deja tranquilo. En cambio, si quitáramos la subordinada y dejáramos solo miedo, sí que podría funcionar la frase. El miedo no me deja tranquilo. Eso sí que podría ser, eso tendría sentido. Por lo tanto, de que me suspendan es un complemento del nombre. Si es un complemento del nombre, atención, va al lado mismo que el núcleo, que es el núcleo de síntagma nominal al cual complementa ese complemento, el complemento del nombre, y entre el determinante más el núcleo más el complemento del nombre, todo junto forma un sintagma nominal. Un sintagma nominal que tiene una función sintáctica determinada, en este caso la función de sujeto. ¿Por qué tiene la función de sujeto? ¿Cómo lo sabemos? Porque si lo pusiéramos en plural, si pusiéramos los miedos, el verbo deja pasaría a plural, dejan. Los miedos no me dejan, plural, tranquilo. Por lo tanto, el miedo es el sujeto. Predicado, no me deja tranquilo, todo junto. No, modalizador oracional. Deja, núcleo predicado. Me es complemento directo porque si fuera la niña, diríamos la deja tranquila. El miedo a que la suspendan no la deja. La deja. No diríamos no le deja a la niña, sino no la deja a la niña. Por tanto, complemento directo. Y tranquilo es un complemento predicativo. Es un sintagma adjetival, tranquilo es un adjetivo. Y es un complemento predicativo. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque tranquilo concuerda en género y número con el sujeto. No, tranquilo no concuerda con el sujeto es el miedo. Tranquilo concuerda con el complemento directo, me.
¿De acuerdo? El complemento predicativo, precisamente, puede concordar o con el sujeto o con el complemento directo. En este caso, con el complemento directo. ¿De acuerdo? ¿Por qué no es un circunstancial de modo? Alguien podría pensar que tranquilo es un circunstancial de modo. ¿Por qué? Pues porque lo podríamos cambiar por un adverbio de modo, por así. No me deja así. Es verdad. Pero ¿qué pasa? Que un complemento circunstancial de cualquier tipo no concuerda en género y número con nadie. Y tranquilo concuerda con el complemento directo me. Si esto lo dijera una mujer, no podría decir esta frase. Tendría que decir, el miedo de que me suspendan no me deja tranquila. ¿De acuerdo? Porque este me se refiere al hablante. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tranquilo es complemento predicativo, sintagma adjetival. Vale, pasamos a la número 5, a la página número 5. Dice, otra función, complemento del adjetivo. El complemento del adjetivo funciona de una manera muy parecida al complemento del nombre. La única diferencia que hay es que el núcleo al cual acompaña, en lugar de ser un nombre, es un adjetivo. Y por lo tanto no formará un sintagma nominal, sino un sintagma adjetival. Estoy seguro de que me comprendéis. Que me comprendéis lo podemos cambiar por eso. Estoy seguro de eso. Por lo tanto, es una subordinada sustantiva. ¿De acuerdo? Esta subordinada sustantiva, ¿qué función hace? Pues hace la función de acompañar a seguro. Y seguro es un adjetivo. Porque te dice seguro de qué. De que me comprendéis. Por lo tanto, si seguro es un adjetivo y esto acompaña a seguro, el sintagma preposicional que forman la preposición de más la subordinada, su función sintáctica será la de complemento del adjetivo seguro. ¿De acuerdo? En caso de duda, si no estamos seguros precisamente de que esto complemente al adjetivo, quitemos el adjetivo y queda estoy de que me comprendéis. Estoy de que me comprendéis no puede ser. En cambio, estoy seguro sí, eso tendría sentido. Por lo tanto, el núcleo es seguro y el complemento de ese núcleo es que me comprendéis. ¿De acuerdo? Bueno. Vamos a analizar la subordinada, que me comprendéis. Este que no tiene tilde. En una subordinada sustantiva, un que sin tilde significa que es nexo. No es otra cosa que nexo. Y va fuera del predicado y del sujeto. Predicado, me comprendéis. Sintagma verbal, predicado. Comprendéis, núcleo predicado. Me es complemento directo. ¿Por qué? Porque si en lugar de ser me fuera a la niña, lo podríamos cambiar por la. Estoy seguro de que la comprendéis. La comprendéis. Por tanto, complemento directo. Esto es la sintagma verbal, predicado verbal. Sujeto emitido, vosotros o vosotras. Subrayamos nexo más sintagma verbal más sujeto. Y nos queda proposición subordinada sustantiva. Su función es término de la preposición que es el enlace. De es el enlace y la subordinada es el término. Enlace más término, lo subrayamos todo y nos queda un sintagma preposicional. Este sintagma preposicional es complemento del adjetivo seguro. Si es complemento del adjetivo, significa que el núcleo, que es el adjetivo seguro, va aquí y al lado mismo va el sintagma preposicional. Y todo junto lo subrayamos y todo será un sintagma adjetival en función, tendrá alguna función, en este caso atributo. ¿Por qué es atributo? Porque tenemos estoy, que es un verbo copulativo, ser, estar, parecer son verbos copulativos, y todo esto se puede cambiar por lo estoy. Por lo tanto, es atributo, no puede ser otra cosa. Subrayamos, estoy seguro de que me comprendéis, lo subrayamos todo. Esto es un sintagma verbal, predicado nominal. Fijaos que cuando tenemos un verbo copulativo con un atributo, no decimos que es un predicado verbal, decimos que es un predicado nominal. También sería correcto simplemente poner sintagma verbal P, predicado. ¿Vale? El sujeto emitido es yo. ¿De acuerdo? Porque yo estoy seguro. Estoy es primera persona singular, solo puede ser yo el sujeto, ¿vale? Sujeto emitido yo. Y entonces subrayamos el sujeto que es yo, más el predicado, subrayamos todo,
Y esto será una oración compuesta o compleja. Vale. Y ahora tenemos el complemento del adverbio. Dice, está lejos de arrepentirse. Arrepentirse es una subordinada sustantiva porque se puede cambiar por eso. Está lejos de eso. De eso, ¿a quién complementa? Complementa a lejos. Lejos es un adverbio. Por lo tanto, de arrepentirse será un sintagma preposicional que tendrá el enlace de y un término que será la subordinada sustantiva y funcionará como complemento del adverbio lejos. Si lo dudamos, si decimos, no sé, yo no veo claro que esto complemente a lejos, quitamos lejos y nos queda está de arrepentirse. ¿Está de arrepentirse? ¿Tiene sentido? No, no tiene sentido. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que lejos es el núcleo, es un adverbio, y de arrepentirse es un complemento del adverbio. Arrepentirse es un verbo pronominal. Solo podemos conjugar el verbo arrepentir con un pronombre. No podemos decir yo arrepiento, tú arrepientes, él arrepiente. Tenemos que decir yo me arrepiento, tú te arrepientes, él se arrepiente. Por lo tanto, es un verbo pronominal. Eso significa que el núcleo del predicado es arrepentirse, todo junto. ¿De acuerdo? Y este se es un se morfológico. Luego explicaremos qué es exactamente un se morfológico. ¿De acuerdo? El predicado, por lo tanto, es todo el verbo, arrepentirse, no hay otra cosa. Y no hay un sujeto omitido porque arrepentir, aunque tenga un se al lado, arrepentir es un infinitivo. Los infinitivos en principio no tienen sujeto. Por lo tanto, solamente el verbo forma el predicado y el predicado forma la preposición subordinada sustantiva. Su función sintáctica es término. Término del enlace de. De es preposición, función enlace y la subordinada es término. Del enlace más el término subrayamos. ¿Y qué tenemos ahí? Tenemos un sintagma preposicional. ¿Y qué función tiene? Tiene la función de complemento del adverbio. ¿A qué adverbio complementa? A lejos. Porque nos dice lejos de dónde. Lejos de arrepentirse en este caso. Y todo junto, lejos de arrepentirse, es un sintagma adverbial. Y como tenemos aquí un verbo copulativo, ser, estar, parecer, en este caso estar, y lejos de arrepentirse lo podemos cambiar por lo está, podemos decir que es un atributo. ¿Es la única opción? Bueno, también podríamos admitir complemento circunstancial de lugar, porque lejos, en principio, es un adverbio de lugar. Podríamos cambiarlo por allí. Está allí. Podríamos. Con lo cual, sería admisible decir que es un circunstancial de lugar. De todas maneras, lejos de arrepentirse, no tiene un sentido claro de lugar, de dónde está, sino más bien nos está diciendo cómo está, con lo cual quizá la mejor solución es decir que es un atributo, porque tenemos un verbo copulativo, podemos cambiar por lo está. Pues lo dejamos así, ¿vale? Aunque también sería admisible decir que es circunstancial de lugar, se podría. Está, que es verbo copulativo, es núcleo predicado, y el sujeto omitido es él o ella. Ella está lejos de arrepentirse, él está lejos de arrepentirse. Lo subrayamos todo y es intervalo predicado nominal, porque hay un verbo copulativo y tenemos un atributo. Y todo esto lo subrayamos y es la oración compleja o compuesta. Vale, y con esto hemos terminado las subordinadas sustantivas.